Hola, el día de hoy voy a hablar sobre las técnicas de anestesia infiltrativa en odontopediatría. Bueno, aquí tenemos algunos puntos o consideraciones a tener en cuenta en nuestro paciente pediátrico. Bueno, en la historia del paciente, tanto sus antecedentes médicos como experiencias pasadas con la anestesia. En el caso que el paciente nunca la haya recibido o se la hayan aplicado, podemos hacer una pequeña prueba colocándole una gota de anestésico en la piel y esperamos a ver si alguna pápula o urticaria aparece. Si esto sucede, vamos a comprobar que el paciente es alérgico al anestésico. También la adaptación del paciente es muy importante, ya que vamos a determinar si es colaborador o no. Vemos qué tipo de técnica del manejo de la conducta vamos a utilizar. Si el paciente tiene un umbral de dolor alto o bajo, también determinará la técnica de anestesia. Es importante conocer la morfología de las piezas temporales, ya que como sabemos que las raíces de estos dientes son más cortas, por lo tanto se van a ubicar más o menos sobre la línea mucogingival, razón por la cual la profundidad de la aguja va a ser menor. También las raíces de los molares temporales son abiertas, como podemos ver en la imagen, entonces tenemos que desviar la aguja a cada una de ellas para anestesiarlas. Tomar en cuenta también el tipo de hueso en los maxilares es mucho más esponjoso que en los adultos, por lo tanto, esto va a permitir una mayor difusión del anestésico. Tenemos que hacer el correcto cálculo de la anestesia con el peso del paciente. Tenemos que calcular la dosis máxima, los cartuchos y antes de empezar, comentarle al niño en qué va a consistir el tratamiento, explicarle contándole una historia de lo que va a sentir cuando le anestesiemos y luego ya vamos a empezar. Tenemos que ya tener listos nuestros materiales, como es el anestésico tópico, vendría a ser la benzocaína. Tenemos nuestro carpool, los cartuchos de la anestesia, cotonetes, torundas de algodón, la pinza algodonera, las agujas de acuerdo al tipo de técnica, corta, extra corta, del calibre que necesitemos. También podemos utilizar estos guantes para el carpool, que nos ayudan a disminuir la ansiedad y el miedo a la aguja en los pacientes. Previo a la colocación del anestésico local, se recomienda especialmente en niños el uso de la anestesia tópica, debido a que esta tiene como objetivo disminuir el dolor al pinchazón. Entonces, el anestésico tópico va a venir en una presentación como solución, gel o ungüento y se va a colocar sobre las mucosas. En este caso es benzocaína al 20% en gel. Entonces, primero vamos a secar la mucosa del sitio anestesiar con ayuda de una torunda de algodón. Luego con un cotonete vamos a colocar el anestésico en la zona, dejamos actuar por unos 2 minutos y luego lo secamos para evitar que el paciente lo degluta. Bueno, aquí tenemos las técnicas de anestesia infiltrativas, las vestibulares, transpapilar y las palatinas. Básicamente, las técnicas infiltrativas buscan un bloqueo nervioso sensorial en una zona específica. Estas están indicadas para exodoncias de temporales anquilosados, para cuando hacemos aislamiento absoluto, en operatoria, en cirugías menores de tejidos blandos como las frenilectomías. Algunos consejos que podemos realizar previo a la colocación del anestésico para evitar el dolor en el paciente y que se nos facilite la técnica. Por ejemplo, sería calentar el anestésico en la palma de nuestras manos por unos segundos, estirar la mucosa lo suficiente para que la aguja entre con facilidad. Es muy importante evitar que el niño vea la aguja, entonces ahí tenemos que coordinar muy bien con el asistente. Debemos controlar muy bien los movimientos del niño para evitar cualquier tipo de accidente, usar distractores audiovisuales, podemos toparle el hombro al niño, conversar con él, para de esta manera evitar que haga movimientos bruscos y se nos complique el tratamiento. Cuando hagamos el depósito del anestésico debemos hacerlo de una manera lenta y constante. Bueno, aquí tenemos la técnica infiltrativa en vestibular, es la más usada en niños, sobre todo en el maxilar
superior tiene bastante efectividad, ya que como sabemos el trabeculado óseo al ser esponjoso va a permitir que se difunda más el anestésico. Las que podríamos aplicar en la odontopediatría son la técnica submucosa y la supraperióstica. Tenemos que recordar siempre que la aguja entra con el bisel hacia el hueso. En la submucosa se introduce la aguja en el pliegue bucal, un poco por encima de lo que es la encía herida o en medio de los dientes en los cuales vamos a trabajar, en dirección hacia el ápice dental, sin tocar el hueso, lentamente y constante. La supraperióstica, esta básicamente va a anestesiar lo que es el plexo nervioso del diente a tratar, la pulpa y el hueso adyacente. Entonces, esta estaría indicada más en pulpotomías. Igual, ingresamos en 45 grados en el fondo del surco, llevando la aguja de forma suave contra el hueso sin penetrar el periósteo. De esa manera. A continuación tenemos la técnica infiltrativa transpapilar. Esta técnica es poco usada, pero bastante útil en los pacientes pediátricos que tienen un umbral del dolor bajo o temor al pinchazo y al anestésico. Esta técnica básicamente consiste en primero realizar la técnica infiltrativa vestibular y cuando ya calculemos que esta técnica está bien realizada, está bien anestesiada en vestibular, vamos a proceder a ingresar en la zona interproximal, en la papila interdentaria. Entonces primero hacia vestibular, luego vamos a la papila interdentaria, ingresando de 2 a 3 milímetros. Lo vamos a realizar en mesial y en distal. Nos vamos a dar cuenta que ya la técnica está bien realizada cuando la zona de la pupila comience a verse isquémica, como en las fotografías. En algunos casos, esta técnica llega a proporcionar tal analgesia para extraer dientes temporales que se estén moviendo. Finalmente tenemos la técnica infiltrativa en palatina. Aquí vamos a bloquear lo que es el nervio nasopalatino, es decir, vamos a anestesiar de canino a canino. El paladar tiene poco tejido laxo, entonces la infiltración de la solución anestésica puede ser muy rápida y no se va a necesitar más de 0.2 mililitros. Lo que sí tenemos que considerar es que es muy dolorosa, entonces debemos ser precisos y rápidos, especialmente cuando estamos trabajando con niños. Anatómicamente, nuestro punto de referencia va a estar detrás de los incisivos centrales superiores en lo que corresponde a la papila incisiva. Entonces, nosotros podemos empezar, como vemos en el video, colocando el anestésico tópico, ya en la papila incisiva, e ingresamos a 45 grados, guiándonos por la pupila incisiva. Podemos ingresar en el lado derecho o izquierdo, tenemos que ser bastante rápidos y precisos, porque esta técnica es dolorosa. Y aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias por su atención.